Bien, retomamos. ¿Se escucha? Sí, profe. Bien, vamos a retomar entonces. Estamos en la teoría del delito, ya vimos la definición de delito, una definición normativa, vimos también una definición, la que se deben saberla, también la definición sistemática o definición dogmática. Y ahora vamos a hacer una pequeña referencia a la teoría del delito como noción de conjunto, a objeto de explicar, antes de comenzar con cada una de las teorías de la acción, de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, ver en general este marco, que son los elementos que configuran el delito, para que se entienda, ¿sí?, en una dimensión global. Cuando hablamos de delito como acción, o sea, como conducta, estamos hablando que hay o puede existir una acción, que es un hacer, o una omisión, que es un no hacer. Ambas formas de actuar, una haciendo u otra dejando de hacer, son lo configurativo de la conducta, ¿cierto? Y eso es, en definitiva, se trata al fin y al cabo de una acción u omisión que emana de un ser humano, ¿sí? Ese es el requisito. Y ambas, unidas al resto de elementos, evidentemente, configuran el delito en sí mismo y tienen relevancia penal, ¿sí? Cuando hablamos de acción, perdón, o de conducta, que el género y acción, una de su especie, la omisión, la otra especie, hablamos también de que tiene una faz tanto objetiva como subjetiva, ¿cierto? La faz objetiva y la que interesa al derecho penal es que ese obrar sea un obrar externo, ¿sí? Aquí nos sirven los pensamientos, lo que queremos hacer, los sueños, nuestros deseos, si esos no están exteriorizados. De aquello se preocupa el derecho penal. Y también tiene una fase subjetiva, la conducta, que es lo que dice relación que toda conducta constitutiva de acción o omisión tiene que estar encaminado por la voluntad. O sea, yo hago algo con una finalidad, ¿cierto? Yo hoy día estoy haciendo clase a ustedes porque me gusta hacer clase, independiente además que evidentemente cobro una remuneración por aquello que me ayuda a mi sustento, ¿sí? Ustedes están acá en clase conmigo porque bueno, probablemente les gusta la asignatura y quieren ser abogados el día de mañana. Esa es la finalidad que está atrás, es esa conducta de estar acá lateado frente al computador, a la pantalla en general, ¿cierto? Entonces, toda conducta tiene una fase objetiva y subjetiva. Bien, a su vez también la tipicidad que no es otra cosa que la adecuación de la conducta real a aquello descrito por la ley, o dicho de otra forma, es la adecuación o el encuadre de la conducta o el hecho que ocurre en el mundo real a la descripción legal. Eso es lo que se denomina tipicidad y también tiene dos fases, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva dice relación con que esa acción u omisión realizada produzca un resultado, o sea, una mera acción también, y sea producto de un nexo causal, ¿cierto? Si yo tomo ahora una piedra, hagamos que una piedra, tomo una piedra y la lanzo la piedra, evidentemente esa acción de lanzar la piedra, ¿sí? Puede ocasionar, si el resultado le cae en la cara a otra persona, puede ocasionar como resultado una lesión de otra persona. Y hay un nexo causal entre ese lanzar la piedra y el resultado producido. Lo mismo también sucede con la omisión, que es un no hacer. Efectivamente, el no hacer también implica que se puede ocasionar un resultado. Piense usted aquella madre o aquel padre que no alimenta al hijo recién nacido. Ese no hacer puede ocasionar un resultado en ese recién nacido, como podría ser la lesión o muerte de la criatura, ¿sí?
Y por otro lado, también en el marco de la tipicidad, tenemos una faz subjetiva que dice relación justamente con el dolo y la culpa. El dolo, la intención o el querer realizar la conducta, y la culpa, en donde si bien no hay intención, sí se debe a un actuar imprudente, negligente o temerario de la gente, ¿sí? Ahora, ya lo vimos y lo van a seguir viendo, los causalistas entienden que esta faz subjetiva está en la culpabilidad, pero nosotros entendemos como los finalistas que está acá en la tipicidad. ¿Por qué? Porque toda acción u omisión está encaminada a un fin y eso va inserto justamente en la descripción de la conducta. Bien, por otro lado, aquí está mal esta parte churra. Aquí debería decir antijuricidad, antijuridicidad, ¿sí? No antijuricidad, antijuridicidad, no lo puedo corregir porque es una foto. Antijuridicidad, esto se corrige para que lo tengan presente, por favor. Antijuridicidad, que en términos sencillos es que la conducta sea contraria a derecho, contraria al ordenamiento jurídico y ahora en particular al ordenamiento jurídico penal, ¿sí? Y la antijuricidad también es, o se analiza desde un punto de vista objetivo y antijuricidad del punto de vista subjetivo, ¿sí? La antijuricidad objetiva es que ese actuar contrario a derecho lesione un bien jurídico o ponga en peligro un bien jurídico, ¿sí? Y la antijuricidad subjetiva dice relación con que el sujeto activo no esté justificado en su conducta en virtud de una causal de justificación, ¿sí? La conducta existe, puede ser típica, pero puede ser que no sea antijurídica, puede ser, o sea, puede ser que no sea antijurídica. La persona que mata a otra persona, evidentemente está realizando una acción. Esa acción es típica, tanto objetiva como subjetiva. Disparó, causó un resultado de muerte, quería matar a la otra persona, pero desde el punto de vista antijurídico es objetiva porque lesiona al bien jurídico vida, pero desde el punto subjetivo o de la mirada subjetiva, esa acción está justificada. ¿Por qué? Porque la persona lo hacía en protección de su propia vida, lo que se conoce como legítima defensa. Entonces, cuando hablamos de antijuricidad subjetiva, estamos, o también antijuricidad formal, estamos hablando o estamos en términos negativos, es necesario que el sujeto activo, el agente, no esté amparado por una causal de justificación. Las causales de justificación, que las vamos a ver en la teoría de la antijuricidad, son las más conocidas, por ejemplo, son la legítima defensa, son el estado de necesidad justificante, son el cumplimiento de un mandato legal, son el cumplimiento de un deber, son el ejercicio legítimo de una profesión u oficio, entre otras, ¿sí? Bien. Y finalmente, el último elemento, la última teoría que vamos a ver es lo que dice relación con la culpabilidad, que es el elemento subjetivo del delito, ¿cierto? El elemento subjetivo, porque tanto la acción como la tipicidad y la antijuricidad son el elemento objetivo y configuran el injusto penal. La culpabilidad es el reproche penal que se realiza a una persona que estaba en situación de actuar de manera diversa, es decir, actuar conforme a la norma, y no obstante aquello, prefiere actuar alejado de la norma, del mandato legal. No matar, mata. Del mandato que dice hacer algo y no lo hace, ¿cierto? Y ahí, a propósito de la culpabilidad, del reproche culpabilístico, vamos a ver la capacidad penal, es decir, la imputabilidad y la inimputabilidad. A su vez, también es necesario que la persona conozca o tenga conciencia de la ilicitud de la conducta cuando exterioriza su comportamiento, ¿sí? Y por eso vamos a ver todo lo que dice en relación con el error de prohibición. Y finalmente, vamos a ver lo que se dice en relación con la exigibilidad de otra conducta, porque si bien esa conducta
que se exteriorizó por el agente, que es una conducta típica, es antijurídica, también objetiva y subjetivamente. También esa conducta se podría haber debido a una acción de la naturaleza o a una acción de otra persona, como podría ser un miedo insuperable, una fuerza irresistible, que le es inexigible a la persona actuar de otra manera, ¿cierto? Y por eso en este término vamos a ver también lo que se denominan como las causales de exculpación, distinto a las causales de justificación que vemos en la anticuriosidad. Aquí están las causales de exculpación, como la fuerza irresistible, el miedo insuperable, ¿sí? Esta es la visión de conjunto que quería darle a propósito de la teoría del delito. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, pregunta? Profesor, yo tengo una duda, pero respecto a un caso en concreto, por Ya. ejemplo, si yo veo morir a otra persona y no hago nada por evitarlo, ¿eso sería un acto, perdón, una omisión? Excelente pregunta, doña Javiera. Excelente pregunta. Mire, va a ser delito siempre que usted, primero es omisión, está muy bien determinado y simbolizado por usted. Excelente. Pero va a ser delito siempre y cuando que usted está en una cierta posición que jurídicamente se denomina posición de garante, que a usted le mandata actuar de determinada manera, ¿sí? Y no hace ese actuar, ¿sí? Por ejemplo, en virtud de la ley, la madre o el padre está obligado a alimentar a su hijo. Si no lo hace, incumple la ley civil, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Entonces está en una posición de garante respecto de esa criatura. El caso típico, el guardia vía de la línea ferroviaria que está obligado a cerrar el paso cuando viene el tren para evitar accidente y si no lo hace, causa accidente, está obligado por la ley también y también por el contrato que firmó con la empresa a ocuparse de esa actividad, está en posición de garante y deja de hacer lo que le mandata la ley, en este caso la ley ferroviaria, y la ley de la ley del contrato, ¿sí? Un médico que está obligado a cuidarte y salvarte la vida proveyéndote, no sé, determinado tratamiento, si no lo hace, podría incurrir en una omisión que podría ser una omisión dolosa, culposa, según las circunstancias, y podría ser configurativo, en definitiva, de una omisión penalmente relevante. Profe, Porque está en una posición de garante respecto a ese deber de hacer. ¿Sí? profesor, ay, ¿Se que pregunte entendió? la ¿No? otra. Primero para la compañera que estaba haciendo la consulta. Sí, es que ahora me surgió otra duda, pero que pregunte la compañera. No, pero pregunta usted, po. Es que había otra antes que preguntó. Ah, ya, es que no la vi. ¿Sí? ¿Quién tenía? Que a lo mejor es la misma pregunta. Ya. Es que también me surgió algo justo sobre que usted habló del médico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay un accidente en la calle y la persona, por ejemplo, una persona está así, de verdad necesita asistencia médica y justo un médico en el auto? ¿Tiene la obligación de bajarse y asistirlo? ¿El médico que la atropelló o cualquier médico que va en un No, auto? cualquier médico, por ejemplo, hay un taco No, y una persona le está no, dando no tiene la cardíaco, lo que sea. no tiene la obligación, no tiene la obligación legal. Él tiene una obligación conforme a su código deontológico, su código del colegio médico, el juramento hipocrático que realizó de salvar vidas, ¿me entiende? Eso estaría incumpliendo, pero no una obligación legal, ¿sí? Si yo voy en mi auto y veo una persona que se está desangrando y muriendo en la calle, yo no tengo una obligación, o sea, hay una obligación legal que se da dentro de determinadas circunstancias que se conoce como la omisión del deber de socorro, que está establecido en el artículo, léalo usted mismo, era Isabel, ¿cierto? Sí, profe. En el artículo 494, número 14, que es la omisión del deber de socorro, ¿sí? Ahí hay un mandato legal que a nosotros nos obliga a ayudar a unas personas, ayudar al prójimo, pero se da dentro de determinadas circunstancias. Léalo, por favor. Déjeme 494, buscarlo. número 14. La clase del celular. Deme un segundito.
En el 494, en general, que es el libro tercero del Código Penal, están las faltas, ¿ah? No los delitos, las faltas, que son los delitos de menor envergadura de nuestra legislación penal. O si no, usted, doña Isabel, otra persona, para que no se le complejice la conexión. ¿Cuál es el artículo, profe? 494, número 14. ¿Era el 14, no? Sí, ese. Profesor, Profe. yo la tengo. Ah, no, yo la encontré. Ya, pues dele nomás. El que no socorriere o auxiliare a una persona que encontrare en despoblado herida, maltratada o en peligro de perecer cuando pudiera hacerlo sin detrimento propio. Perdón, profe, es que aquí las letras se me ven muy chiquititas. No hay problema. Sí, entonces, la omisión de socorro o de auxiliar en despoblado a una persona que está herida o maltratada sin que exista posibilidad de perecer para quien está obligado a auxiliar, configura el delito de falta. Como usted se da cuenta, entonces la obligación legal es salvar a otra persona cuando se están despoblados, es decir, cuando no hay más gente, ¿sí? Lo cual implicaría prácticamente encontrarse a esa persona, usted está transitando por el desierto y ahí encuentras a aquella persona, ¿sí? Pero si va en la ciudad de Santiago, que está lleno de tacos por todos lados, incluso con pandemia y todo, no tiene ninguna obligación, ¿sí? Ninguna. Incluso estando en el desierto, está esa persona herida o maltratada, que usted tiene esta obligación legal de socorrerla, lo podría hacer siempre y cuando, también de manera subsidiaria, siempre y cuando no esté usted en posición de estar afectada el salvante o el auxiliante, ¿sí? Porque el 494 número 14 nos establece que sin hacerlo sin detrimento propio, ¿sí? Por ejemplo, la persona está, no sé, pues está colgada, está herida y está colgada en un risco y para salvarla hay que bajar por ese risco y salvar a aquella persona, bueno, usted no tiene obligación de salvarla. Usted, lo siento, le ayudará arriba con un Padre Nuestro, pero nada más, no tiene por qué bajar ahí a auxiliarla, ¿sí? Ah, ya, profe, gracias, que tenía esa duda porque la mamá de mi pololo es enfermera y tiene que andar como con una cosita que se llama IFA, tiene que andar con eso como colgado en el auto, tiene que ser visible. Entonces ella siempre me decía que le daba miedo que de repente en un taco, en algo así, hubiera un accidente porque ella como que tenía la obligación de que Sí. si un carabinero la veía, le pidiera ayuda y ella por obligación tenía que No actuar. tiene ninguna obligación. La única obligación que le asiste al personal médico es respecto del paciente, del que es paciente de manera previa, ¿ah? En virtud del consentimiento previo. Desde ahí nace la obligación médico, tanto para el médico como la enfermera, ¿sí? Pero una enfermera que terminó su turno o incluso se fue con delantal a la casa, está cansada y va caminando o va al trabajo, no va cansada, va con todas las ganas de trabajar en la pandemia, ¿ah? Y se encuentra con una persona herida, no tiene ninguna obligación de auxiliarla. Legal, la obligación, como le decía, es más bien moral del código de ética de la propia disciplina, ¿sí? Pero eso no lo Gracias, obliga, ¿ya? Entonces, solamente, y esto es bueno adelantarlo ahora, solamente se obligan a aquellas personas que están en cierta situación que se conoce como posición de garante. Luego vamos a ver esto en detalle cuando tratemos los delitos de omisión, si esto es un contexto general, ¿eh? Ojo. Bien, ¿algo más? Profe, Sí. respecto a la legítima defensa, no sé si lo mencionó, ¿hay algo como que la invalide? Sí, hay varias cosas que la invalida, también la vamos a ver porque no nos arranquemos todavía para Ah, el ya, ok, futuro. ok. Sí, pero Ok. le puedo dar algunas cuestiones, algunos datos, por ejemplo, que la legítima defensa cuando es desproporcionada, mire, de nuevo el principio de proporcionalidad, cuando uno recibe un ataque con una mano respecto a una persona que probablemente es de la misma envergadura física que la otra y reacciona, no sé, con un bazooka, es una reacción desproporcionada y ahí no hay legítima defensa, ¿ya? Otro requisito de la legítima defensa es que la persona que se defiende no haya provocado la agresión, ¿cierto?
Porque si yo le pego un combo a otra persona y esa otra persona me pega un combo a mí y en virtud del último combo yo la mato a la persona, ahí no hay legítima defensa, ¿me entiendes? Por mucho que me haya pegado más fuerte, porque yo provoqué la pelea, ¿sí? Entonces el requisito de la legítima defensa es la falta de provocación. Suficiente, además, ¿sí? Entonces hay una serie de requisitos invalidantes que los vamos a analizar cuando lleguemos a la institución. ¿Algo más? Eso, gracias. Ya. Bien, entonces, visto esta visión global que quería presentar, no, me tengo que volver para atrás. Vamos muy rápido, vamos a ver alguna clasificación de los delitos y terminamos por hoy y pasamos a preguntas que tengan, ¿sí? ¿Qué clasificación vamos a ver en primer término? Vamos a ver la clasificación desde los delitos. Bueno, cuando estemos viendo las distintas teorías, también a su vez vamos a ir viendo distintas clasificaciones, porque hay una serie de clasificaciones, ¿eh? Acá le estoy dando algunas que son las más importantes probablemente, pero no por ello no son las únicas que existan. La primera es la clasificación de crímenes, simple delito y falta. Fíjese usted que el artículo 3º nos señala que conforme a la gravedad, los delitos se clasifican o se dividen en crímenes, simple delito y falta. Y ya nosotros ya vimos que las faltas son aquellos que tienen pena de prisión, que va de 1 a 60 días. A su vez, los simples delitos son aquellos que van de 61 días a 5 años, y a su vez los crímenes que van de 5 años y 1 día a los presidios perpetuos, ya sea simple o calificado, ¿sí? A su vez, entonces, y esto también lo vimos, la gravedad de los delitos se establecen en relación a la gravedad de la pena, ¿sí? Sin perjuicio de analizar cualitativamente el bien jurídico que está atrás de un delito. Cuando uno ve el delito de homicidio, usted inmediatamente viendo la pena del delito de homicidio, alguien que la vea, por favor, el artículo 391, número 2. Alguien que pueda ver la pena del delito de homicidio, que la lea. El 391, número 2. Ahora ya. 3, 2, 1. Yo, profe, Ya, dele. el que mate a otro y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y ¿Sí? 390 ter será penado con Dos. presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso. Ya, presidio mayor. Entonces, como es presidio mayor, estamos hablando de una falta, un simple delito o un crimen. Los presidios menor son simple delito. ¿Ah? Crimen. Crimen. Presidio mayor son siempre crimen, efectivamente. Entonces acá estamos viendo que un bien jurídico, el más importante nuestro, de nuestra sociedad, que es la vida, está protegida a través de del homicidio, que es el homicidio simple, con una pena de crimen, y por eso determinamos que el homicidio, conforme a su gravedad, es un crimen. O sea, es un delito, pero es un crimen dentro de la clasificación de los delitos. Los delitos se clasifican en faltas, simples delitos y crimen. Muy bien. Alguien que pueda leer, por ejemplo, el 446. Rápido. Yo, profe. ¿Ya? Los autores de hurto serán castigados. Número 1. Con presidio menor. ¿Ese nomás? ¿Ya? Ese no. Presidio menor en. En sus grados media máximo. Ya. Entonces el hurto es un crimen, simple delito, una falta. Simple delito. Simple delito. Bien, alguien por favor que me lea el 494 número 3. O el número 1 en realidad, 494 número 1. Rápido, rápido. Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales el que asistiendo a un espectáculo público provocar algún desorden o tomare parte en él. Ya, ¿eso qué es lo que es? ¿Es un crimen? ¿Es un simple delito? Una falta. Falta. Es una falta, es una falta, es una falta. Muy bien. Y además que ya se lo habíamos dicho, todos los que están en el libro tercero, 494 y siguientes, son faltas, ¿sí? La pena de prisión o pena de multa me faltó señalarlo. Ya, ahora, otra cosa. ¿Por qué es importante esta clasificación? No solamente porque detrás de cualquiera de estos ilícitos hay un bien jurídico de mayor o menor importancia, sino que también por algunas reglas que se aplican respecto a una en desmedro de otra, ¿sí?
Por ejemplo, el simple delito y el crimen se castiga tanto en estado de tentado como frustrado según las circunstancias y evidentemente consumado. En cambio, las faltas solamente se castigan cuando están consumadas. No se castiga la falta tentada, no se castiga la falta frustrada, salvo un solo caso, que es el caso del hurto falta, que está establecido en el artículo 494 bis del Código Penal, que es el único caso que una falta que se denomina hurto falsa se castiga en etapa de ejecución intermedia, como es la tentativa o la frustración. Los demás casos no se castigan. También tiene importancia para los efectos de la prescripción penal de la pena, como la prescripción de la acción penal, ¿sí? Tratándose por regla general de los crímenes, la prescripción es de 10 años, la regla general en algunos casos es mayor, y en los simples delitos de 5 años y en las faltas es de 6 meses la prescripción de la acción penal, lo mismo para la pena. A su vez también tiene importancia en relación, por ejemplo, de la autoría y la participación. En tratándose de la falta, no se castiga el cómplice y el encubridor, ¿sí? En tratándose de los simples delitos y crímenes, sí se castiga evidentemente al autor, al cómplice y encubridor, ¿sí? Entonces tiene importancias que son bien trascendentales, de acuerdo a esta gravedad. Bien, también los delitos, de acuerdo a su aspecto subjetivo, lo podemos clasificar en delitos dolosos o delitos culposos. Y esto está, por ejemplo, en el artículo primero, cuando nos define el delito de un punto de vista doloso. El delito es toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Y además también en el artículo 2, que nos dice las acciones o omisiones que cometidas con dolo o malicia importarán un delito, constituyendo cuasi delito si solo hay culpa en el que las comete, ¿sí? Esto es parte de la tipicidad subjetiva que veremos en su momento. Bien, ¿dónde están tratados los delitos culposos en nuestra legislación? Los delitos culposos en nuestra legislación, fíjese usted, están tratados en el libro segundo del Código Penal, en el título 10, que se denominan de los cuasi delitos, artículo 490 a 493. ¿Y cuál es la particularidad de estos artículos? Que los delitos culposos solamente se castigan con culpa en aquellos casos que el legislador ha establecido expresamente castigarlos cuando hay culpa, o también en general respecto de los delitos contra las personas, que son los que vamos a ver el próximo año. El delito de homicidio admite la posibilidad de cometerse con culpa, por ende existe el delito culposo de homicidio o el cuasi delito de homicidio, ¿sí? Bien. ¿Qué otra clasificación importante hay? Lo que dice relación con la forma de afectación del bien jurídico. Hay delitos de peligro y delitos de lesión, que estos vimos. Los delitos de peligro, existe una amenaza de lesión al bien jurídico, en cambio los delitos de lesión existe una efectiva afectación del bien jurídico. Hay diferencia, evidentemente, porque en uno existe un peligro de afectación y el otro existe lisa y llanamente una afectación del bien jurídico, ¿sí? Ejemplo de delito de peligro, el manejo de estado de ebriedad, ¿sí? Importancia de los delitos de peligro, solo es necesario probar que el bien jurídico estuvo en riesgo y no su afectación concreta. Y eso dice relación con que los delitos de peligro tienen a su vez una subclasificación, que son delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto. En los delitos de peligro concreto, que es bien importante saberlo, se requiere, por principio de culpabilidad, que exista una efectiva afectación del bien jurídico, que está en peligro, ¿sí? En cambio, en los delitos de peligro abstracto no se requiere una efectiva afectación, sino que se castigan desde el punto de vista objetivo por la probabilidad que ha demostrado el mundo real de ocurrir esos delitos y esas afectaciones a los bienes jurídicos. Ejemplo, el manejo de estado de ebriedad. Lo sancionamos no necesariamente con que el sujeto haya prendido el motor, haya partido al inicio y esté manejando, sino que el sujeto que se apresta a manejar ya se sanciona como manejo de estado de ebriedad. El sujeto que está manejando, independiente que haya causado un accidente, se castiga por el manejo de estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque la probabilidad de afectar a la persona o afectar a la propiedad de una persona que maneja
en estado de intemperancia es mayor según lo que ha establecido la estadística de las probabilidades, ¿sí? Bien, y por eso la importancia de esta subclasificación en peligro abstracto, peligro concreto. Profe, ¿Sí? ¿el porte de arma también sería un delito de peligro? Efectivamente, el porte de arma es un delito de peligro, y es un delito de peligro abstracto o concreto. ¿Será que cree usted? ¿Qué cree? Porque no lo conoce. ¿Qué cree ¿Concreto? usted? Concreto. Concreto, porque se requiere en definitiva el porte de arma que se castiga no porque estamos apuntando a una persona, sino que por tener una arma, primero que sepamos que esa es un arma y está en condiciones de ser disparada. Entonces tiene que haber factibilidad técnica de que esa arma ponga en peligro a otra persona, independiente que tenga bala o cartucho, ¿eh? Pero si la arma tiene aptitud para mecánicamente disparar una bala, estamos frente al delito de peligro y estamos frente a un delito que en definitiva puede afectar un bien jurídico importante, vida, salud de una persona. ¿Sí? Por eso se castiga. Aquí, si se dan cuenta, con estas técnicas legislativas, el legislador lo que hace es sancionar conductas, y creo que hemos dicho, que son en un estado previo a la lesión del bien jurídico, porque lo que se intenta es evitar la lesión, y por eso la castigamos en este estadio anterior, ¿sí? Lo cual ha llevado a algunos a decir, oiga, pero acá en definitiva no está entredicho el principio de culpabilidad por un lado, o también el principio de lesividad, ¿ah? En definitiva, acá no hay la lesión a un bien jurídico. Bueno, pero son técnicas legislativas permitidas, ¿sí? Y que la sociedad la ha consensuado. Dígame, ¿alguien iba a ver una pregunta? Yo, profe, no comprendí muy bien a qué se referían los delitos de peligro abstracto. Si me lo pudiera repetir, por favor. Sí. A ver, los delitos de peligro, en definitiva, se traducen en que no hay una lesión del bien jurídico. No se mata a la persona, ¿sí? Porque el delito de homicidio es un delito de lesión. Se castiga cuando la persona muere, ¿cierto? Por eso castigamos el delito de homicidio. En cambio, el delito de peligro, lo que hay es una inminente afectación de un bien jurídico o la probabilidad de afectación de un bien jurídico. Y en ese sentido los clasificamos en peligro abstracto o peligro concreto. No hay lesión del bien jurídico, repito, no hay lesión. Pero los delitos de peligro concreto se debe dar según las circunstancias concomitantes al hecho o de ocurrencia del hecho. Tiene que haber existido una efectiva o tiene que existir una probabilidad, tiene que existir una sensibilización, una probabilidad de afectación del bien jurídico. Por eso se castiga el porte de arma de fuego, porque si un arma de fuego es idónea para el disparo, esa arma de fuego en definitiva puede causar la muerte de una persona, puede causar la afectación de la salud de una persona, la integridad física de una persona, y por eso castigamos el delito de porte de arma, ¿sí? No porque se causó la muerte, porque ahí vamos a estar frente a un homicidio, no porque se afectó la integridad física de una persona, porque ahí vamos a estar frente a un delito de lesiones, según que va a variar su especie, sino que por el porte del arma, que podría ocasionar esa lesión, ¿sí? Y a su vez el delito, pero en este caso tenemos que establecer la probabilidad de que ese bien jurídico se haya sentido afectado o se haya visto en afectación. Por eso en el caso del arma tenemos que establecer que el arma tiene una aptitud para ser disparada, independiente que tenga bala o cartucho. Porque si la arma, no sé, pues era un arma de juguete o era una arma que estaba muy vieja y no disparaba, en realidad no estamos frente a un delito de peligro porque esa arma, ese instrumento nunca estuvo en posibilidad de afectar el bien jurídico, ¿sí? En posibilidad de afectar el bien jurídico. En cambio, los delitos de peligro abstracto obedecen a otra lógica y se sancionan por lo objetivamente ocurrido independiente de las circunstancias del caso, y se sancionan en un estado previo porque las estadísticas de la probabilidad han establecido ciertas lógicas que hay que tratar de evitar, ¿sí? Por ejemplo, y ahí estábamos dando el caso del manejo de estado de ebriedad, independiente que el conductor esté manejando o manejando incluso o se apreste a manejar, sabemos que la conducción de un chofer en estado de intemperancia o en estado de ebriedad es propicia para causar accidentes o afectar la salud, vida, integridad de las personas o propiedad. Por eso lo sancionamos, ¿sí? Incluso
cuando se apresta a manejar. ¿Se entiende ahora más, mejor? Sí, profe, muchísimas gracias. Bien. Algo que me faltó indicar, vuelvo atrás un segundito, a propósito de la gravedad, que era bien importante, que dijimos que cuando eran, que conforme a la gravedad se clasifican en crímenes, simple delito o falta, y que por el juego de las circunstancias atenuante o agravante la pena baje, ¿sí? Por ejemplo, si la pena del homicidio, que es pena de presidio mayor, por el juego de las circunstancias atenuantes baja a presidio menor, no por ese solo hecho se transforma de crimen a simple delito, ¿sí? Sigue siendo su naturaleza crimen, porque hay que estarse a la pena para el caso en abstracto y no para el caso en concreto, ¿sí? Es el principio que se sigue, ¿ya? Y evidentemente eso tiene importancia justamente a propósito de lo que habíamos visto antes de la prescripción. No porque un delito pasa, o sea, no porque un delito que es de naturaleza crimen por la pena que tiene asignada y baje a simple delito, la prescripción va a cambiar. No, no, no. Porque siempre hay que atender la naturaleza del delito, pero desde el punto de vista abstracto, no concreto de las circunstancias del caso. Bien. Y termino con la última clasificación. Sí, en la última clasificación, de acuerdo a la forma de la conducta, se conocen como delitos de acción, delitos de omisión, ¿sí? De la forma de la conducta, puede ser acción u omisión. La acción también consiste en un hacer y la omisión efectivamente en un no hacer. Ambas, por ejemplo, pueden ser, y vamos a ver el caso, pueden ser constitutivas del delito de homicidio. Se puede matar a otra persona haciendo, disparando, o se puede matar a otra persona no haciendo, ¿sí? No haciendo, como por ejemplo, el padre que se encuentra en posición de garante por no alimentar al hijo, el padre que se encuentra en posición de garante respecto del hijo ciego que lo hace caminar a un risco y no lo advierte, ¿me entiende, no? Que el niño caminando en riesgo no le advierte de la probable caída y no obstante aquello lo deja que actúe, ¿sí? A su vez, finalmente, de acuerdo al sujeto activo, los delitos también se clasifican en delitos comunes y delitos especiales. Los delitos comunes son aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona, cualquiera de nosotros. En cambio, los delitos especiales son aquellos que el propio delito en particular exige ciertas características del sujeto activo, ¿sí? Por ejemplo, tratándose del delito de cohecho o malversación de caudales públicos, el delito solamente puede ser cometido por un funcionario público, ¿sí? Un funcionario público, y el funcionario público es el que define la ley. A su vez también el parricidio es el que puede cometer un padre respecto al hijo o el hijo respecto al padre, ¿sí? Entonces requiere ciertas circunstancias especiales del sujeto activo. Lo mismo ocurre con el infanticidio, que aquel padre o madre, también sus ascendentes, que matan a la criatura dentro de las 48 horas del nacer. Ahí la ley exige una determinada característica del sujeto activo, como es que sea padre, madre o ascendiente de la criatura, ¿sí? Lo mismo también a propósito del femicidio, que es matar a una mujer. Tiene que haber sido cónyuge, o sea, tiene que ser cónyuge el que la mata, o haber sido su cónyuge, conviviente o ex conviviente, o también una persona en una relación de pareja con aquella persona para ser configurativa de femicidio. Si es un extraño, no es configurativo de homicidio. Ahora, los delitos especiales a su vez se clasifican en delitos especiales propios y en delitos especiales impropios. Delito especial, y que con esto no lo vamos a dejar para la próxima sesión mejor. Sí, aquí vamos a retomar, porque es una explicación que puede ir un poquito más larga. Profe, ¿Sí? ¿hasta lo que vimos hoy entra en la prueba o hasta el miércoles pasado? No, hasta lo que vimos hoy. Gracias, profe. Ya. Bien. Pasamos entonces al siguiente bloque y terminaríamos con la sesión de hoy, que es lo que dice relación con dudas, preguntas o consultas que tengan. No hay pregunta. Está todo claro. Profe, yo tengo una duda. ¿Entra la clasificación en la prueba o no? Salvo esta que vimos, que acabamos de ver ahora. Ah, Que ok. es la de Muchas gracias.
entre delito común y delito especial, porque vamos a ver, tenemos que ver los especiales propios y los especiales impropios. Y prefiero tomarme un tiempo mayor para que lo entiendan bien. Profe, yo tengo una pregunta respecto de la antijuricidad como elemento del delito. Entiendo ¿Ya? que debe ser contrario a derecho y no alcancé a escribir las otras características. Ya, es que existe una antijuricidad material, o también denominada objetiva, que dice relación con que la conducta es contraria a derecho y, en definitiva, afecta a un bien jurídico, ya sea desde el punto de vista de la amenaza o la lesión, ¿sí? A eso se refiere que sea contrario a derecho. Y por otro lado también existe la antijuricidad subjetiva o formal, que dice relación con que el sujeto no esté amparado por una causal de justificación en su actuar, como sería aquel sujeto que mata a otro amparado por una legítima defensa, ¿sí? A eso se refiere. Gracias, profe. Entonces, cuando nosotros analizamos en las circunstancias concretas del hecho, la antijuricidad, nos tenemos que dar primero en cuenta si existió una amenaza o lesión para el bien jurídico, y en segundo lugar, si es que no concurrió a ese respecto una causal de justificación en el agente, en el sujeto activo. A eso se refiere. Profesor, yo tenía una duda respecto de la tipicidad. ¿Era que tenía que estar tipificada en ley? Sí, eso, Ah, ya, acuérdense, el principio de legalidad. Nosotros vamos ya. a ver en todo caso la teoría de la tipicidad, de nuevo, bien extensa, y es la que nos dice justamente con el mandato del principio de legalidad que debe ser una ley previa, escrita y cierta, ¿cierto? Acuérdese usted que el artículo 19, número 3 de la Constitución nos señala, bueno, nos define, nos da cuenta del principio de legalidad y a su vez nos dice que no es posible aplicar ninguna pena sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en la ley. ¿Ah? Así nos habla el artículo 19, número 3. Sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en la ley. Eso es justamente la tipicidad, ¿sí? Que esa conducta o que la conducta que ocurre en el mundo real, en el aquí y ahora que nosotros estamos, en definitiva encuentre un encuadre, encuentre un correlato en la descripción que hace el legislador, ¿sí? Si Juan mata a Pedro, en definitiva encuentra un correlato en el artículo 391, número 2, que leyó la compañera, que dice el que mate a otro, ¿cierto? Ahí está el correlato. Eso que ocurrió en el mundo real, en el mundo que nosotros estamos y nos manejamos y actuamos, ¿cierto? Encuentra un correlato, encuentra una adecuación, por eso la tipicidad es la adecuación de la conducta real, en el mundo real, a la descripción típica, ¿sí? Es el mejor concepto para entender la tipicidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora sí. Súper. ¿Algo más? No. Bien, entonces, mi estimada alumna, estimados alumnos, damos por terminada la sesión de hoy. La próxima semana tenemos prueba. Solamente vamos a hacer la prueba. Va a estar disponible a partir de las 15:30. No tengo claro, va a haber caso, pero no tengo claro también si es que vamos a agregar o no preguntas de selección múltiple. Eso lo voy a resolver durante la semana, pero casos sí van a haber, ¿sí? 1 o 2 casos a lo menos. Profe, ¿cuánto tiempo va a dar? Dependiendo de la extensión que haga de la prueba. Yo generalmente lo que hago, agarro con un ayudante que tengo y lo hago hacer la prueba para saber cuánto se demora él, y respecto a lo que se demora él, generalmente doy 30% más, ¿sí? Porque me imagino que ya me han pelado antes y que dicen que doy poco tiempo para las pruebas, ¿no? ¿Por eso me está preguntando? No, no sé, los demás compañeros, pero nadie era Ya, solo para saber. ya. Ya. No, pero generalmente es que depende de la extensión. Y esa es la mecánica o la metodología que sigo para establecer el tiempo. Ya, profe, gracias. También apelo a otra cosa. ¿Ah? Acá apelo, nosotros estamos viviendo el fenómeno lamentable de la pandemia y esto implica que no estamos de manera presencial y esto da ciertas cuestiones que a mí me han gustado, en realidad,
pero también otras que no me gustan. La posibilidad, en definitiva, de poder controlar a los alumnos para saber si aprenden o no aprenden. Por ejemplo, bueno, están todos ustedes con las cámaras apagadas, yo no sé si aprenden o no aprenden, yo me imagino que de la otra persona que está al lado, que escucho que algo aprende por las preguntas que vamos haciendo, y por eso trato de hacer lo más participativo posible. Pero aquí también es bien importante la honorabilidad académica y como alumnos que ustedes tengan de cara a las pruebas, ¿sí? Las pruebas las tiene que hacer usted sola, solo, no con ayuda, no copiando. Estas no son pruebas comunitarias, ¿sí? Eso es lo que me interesa a mí. Tiene que existir esa lealtad. ¿Por qué? Porque ya le dije a usted, aquí usted el día de mañana, si sale a la calle, aquí va a jugar con el bien jurídico más importante de las personas, o sea, uno de los más importantes, que es la libertad de las personas, no con la plata. Entonces usted tiene que salir bien preparado o preparada. ¿Ah? Y eso parte, por cierto, por la lealtad en los compromisos académicos que usted asuma, y por eso le pido, encarecidamente le pido, o ya, ruego, que por favor se lo tomen en serio, ¿vale? Por eso trato con el tiempo de delimitar esas posibilidades de copiar, de que sean pruebas más mancomunadas o colectivas, ¿sí? Que es el único control que tengo. Bien, pero que ustedes me van a decir, y probablemente alguien con razón me pueda decir que me carga también ese principio, pero no me carga, es mentira. El principio de la buena fe, usted tiene que estar a partir de la buena fe con nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero por eso también entiendo que el tiempo que usted tenga para la realización de una prueba tiene que ser un tiempo adecuado. Y eso es lo que vamos a consensuar. Bien, ¿algo más? Profe, si va a haber resolución de caso o algo así, usted Eso, va a subir. eso. Ah, no, es que iba a preguntar si va a subir alguna actividad o algo como para practicar antes, o No, solo con el estudio. no, solo con el estudio. Me interesa que practiquen la prueba. Además que acuérdense, en esta prueba el porcentaje es el más bajo de todas las pruebas. Así que aquí va a practicar. Ah, ya. Y lo que vamos a hacer, vamos a ir practicando, bueno, la idea es que cuando yo pregunto es que vamos practicando, como si también de una u otra manera vamos practicando, porque no vamos imaginando casos, ¿entiendes? Ya, profe, sí. Generalmente, a ver, le pondré poner un caso y respecto al caso podré poner varias preguntas, o también podré poner el caso, hoy día un poco difícil de buscar una solución concreta suya en relación al caso, porque entiendo que todavía hay ciertos conceptos o habilidades, no, conceptos, más que habilidades o conocimientos que carece. Entonces yo creo que respecto de un caso que le puedo colocar, ir dando preguntas para ir intencionando ciertas áreas o competencias que entiendo que tiene que aprender, ¿vale? Eso es lo que me interesa. Profe, una consulta respecto de nuevo de los elementos del delito. ¿Ya? El cuasi delito ¿cuál es el elemento que debe faltar para que sea un cuasi delito? ¿O igual deben estar los 4 elementos? Todos tienen que estar, todo. Tiene que estar todo, tiene que haber una conducta, tiene que ser esa conducta típica, antijurídico, culpable. Esto sea tanto para los delitos como los cuasi delitos. La diferencia está entre el delito y el cuasi delito, que el delito se comete con dolo, y el cuasi delito, también denominado delito culposo, y así más fácil, con culpa. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. Esa es la diferencia. Ah, bueno, y esa acción cometida por casualidad, y que no, pues esa acción cometida por casualidad o por fuerza mayor o por caso fortuito, como imagínense, estamos producto de la pandemia, no sé, y por ejemplo la gente hoy día que estamos en cuarentena y se acaban los víveres y hay que ir corriendo a comprar y usted va corriendo a comprar porque estaba toda la gente achoclonada para ir a comprar y en ese correr pasa a llevar a un señor o una señora y la bota, ahí no hay ni culpa, no hay ni dolo probablemente porque están todos en la misma circunstancia, y ahí lo que hay no hay nada, hay una acción, hay una conducta sí, porque hay una acción, es típica sí, porque lesionó a una persona y eso está previsto en el Código Penal. Es antijurídico, claro, porque es contraria a un interés jurídico protegido por el legislador. También
no está amparada por ninguna causal de justificación, pero no es culpable. ¿Por qué? Porque falta el dolo y falta la culpa. Perdón. Ay, me equivoqué, perdón. No es típica desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva para los finalistas como yo, que es lo que les estoy enseñando. Hay tipicidad objetiva, pero no hay tipicidad subjetiva, ¿sí? Para un causalista le dirá todo lo que le dije al principio, es decir, hay conducta, hay tipicidad objetiva, hay antijuricidad, pero no hay culpabilidad porque no hay ni dolo ni culpa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, O gracias. la enredé más ahora. No, sí, sí la entendí. En todo Ya, sí. caso, hay una lectura que la vamos a dar la sesión subsiguiente, que ahí le va a quedar mucho más fácil este tema de los causalistas y los finalistas. Ahora no la quiero enredar, son cuestiones que no voy a explicar en todo caso. Pero ahora lo que me interesa es que usted sepa que el dolo y la culpa nosotros lo ubicamos en la tipicidad, y a su vez esa tipicidad tiene un apellido que se llama tipicidad subjetiva, porque tenemos la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva es el dolo y la culpa, y la tipicidad objetiva es acción o omisión, ¿sí? Acción o omisión más resultado, ¿sí? Y respecto de los dos, de la acción y el resultado, cuando se exige un resultado, tiene que existir un nexo causal entre la acción y el resultado. Eso es lo que me interesa que se sepa hasta ahora, ¿vale? Bien, ¿algo más? ¿Algo más? ¿No? Bien, entonces daríamos por finalizada nuestra sesión. Les deseo éxito en lo que les queda de la semana. Estudien y nos volvemos a ver entonces el próximo miércoles. Bien. Chao, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya Chao. bien. Chao. Chao, profe. Profe, si se llegase a tener una duda así como puntual más adelante, en unos días, ¿la podemos hacer por correo? Así mandar un correo Sí, preguntarle. claro, por supuesto, para eso estamos. Sí, Ah, ya. no hay Y ningún- entra no hay- todo lo de esta clase de hoy. Es que tuve que ausentarme unos minutos y me perdí al final. sí, salvo la parte final que era la clasificación de delitos especiales y delitos comunes o delitos comunes y delitos especiales. Esa no entra, todo el resto sí. ¿Vale? Ah, ya, ya. Muchas gracias, profe. Chao. Hoy día vamos a subir este video, ¿ah? O mañana más tarde. Ya, ya. Bien. Muchas gracias. Listo, que les vaya bien. Había una pregunta en el chat, ¿no? Ah, sí. Chao, profesor, que esté bien. Ah, sí. Chao, profesor. Chao, que esté muy bien. Chao, chao.